Bueno, vamos a revisar el problema. Vamos a revisar el problema, que hay unas preguntas interesantes. Uno, en este problema hay una aceleración que nos da que la aceleración es del orden de 10 a la 12, ¿cierto? Metros por segundo. Entonces yo decía, o sea que si es una aceleración en un segundo, entonces haría una velocidad de 10 a la 12 metros por segundo. ¿Sí estamos? Y 10 a la 12 metros por segundo es más velocidad que la velocidad de la luz, que es del orden de 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí estamos? Entonces de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces uno concluye que ese objeto tenía una velocidad superior a la velocidad de la luz. Les decía a ellos, no, eso no es físicamente llevadero, eso no es físicamente posible, eso es una locura. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, bueno, entonces bajo ese efecto, pues es posible que es simplemente un número que la mecánica clásica le permite a uno calcular, pero que la física relativista seguramente le diría, no. Y de hecho en un acelerador de partículas se le ha metido mucha energía, ahorita van en teraelectronvoltios, que es una energía alarmante, y obviamente los objetos no superan la velocidad de la luz. No, la física relativista impide que eso pase. ¿Sí? O sea, esa es una prueba reina de que la relatividad es una teoría buena. ¿Sí estamos? Porque la relatividad dice que cuando los objetos se están acercando a la velocidad de la luz, las masas de los objetos empiezan a crecer de una manera tal que sin importar, digamos, cuánta fuerza usted le haga, no van a acelerar más. Entonces, como van a acelerar más, no pueden aumentar más su velocidad, entonces tienen una velocidad crítica máxima, y esa velocidad crítica máxima es que la velocidad de la luz. Entonces está probado. O sea, el man supuso eso en un modelo físico inicial. El man dijo, vamos a poner como postulado inicial de mi teoría que la velocidad de la luz es una constante universal en el vacío. Y ahora después, ya cuando plantea todos los modelos, se encuentra que hay objetos materiales que no pueden superar la velocidad de la luz, no importa qué pase. Entonces por eso el Resnick dice, pues una aceleración re vasta, es una aceleración re obscena. Entonces miremos un poquito el problema. Entonces el problema básicamente lo que dice es lo siguiente, como para hacerlo analíticamente y no meterme con números, que ustedes saben que a mí los números poco me gustan en cuanto a didáctica y pedagogía, no son tan buenos, ¿saben? Que uno se enreda haciendo 3 cálculos, 4 cálculos y no termina haciendo nada. Entonces miren, el problema es este, nos dan una partícula, nos dicen que la energía de la partícula es E, nos la dan en una unidad sospechosa, por eso es que aparece un número sospechoso ahí, yo no sé si ustedes lo vieron, que es un numerito que hace conversión entre electronvoltios y julios. ¿Estamos? Entonces uno dice, bueno, entonces la energía, esto no es un campo, esto es una energía, por eso no le pongo cachucho. Entonces la energía está dada, y entonces lo que nos piden es, si tenemos una energía dada de una partícula que se inserta o está sometida a un campo magnético, no sé, entrando o saliendo, ya ahí nos dirá, ¿cierto? La pregunta es, si esa energía es ese campo magnético que está entrando, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad? Primero, determinar la velocidad con la que se mueve la partícula. Segundo, experimentar o calcular la fuerza magnética que experimenta la partícula. ¿Sí estamos? Esas son las dos cosas que tenemos básicamente. Entonces uno dice, bueno, entonces bajo ese efecto, lo primero que hace es, como tiene la energía y quiere averiguar la velocidad, entonces dice, yo conozco la energía cinética. La energía cinética es K y es un medio de la masa por la velocidad G al cuadrado. ¿Sí estamos? Ahora entonces dice, pues yo conozco la masa de la partícula, creo que es un electrón o protón. ¿Protón? Sí. Entonces dice, bueno, entonces es la masa de un protón. Entonces dice, yo conozco la masa de un protón. Entonces tiene la energía y tiene la masa del protón. Tienen dos, solo le falta una cosa, ¿la qué? La velocidad. Entonces dice, bueno, entonces bajo ese efecto, entonces lo que yo tengo es lo siguiente. Yo digo, voy a despejar, entonces me queda que 2K sobre masa del protón va a ser igual a la velocidad cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 2K sobre la masa del protón va a ser igual a la velocidad. ¿Sí estamos? Eso es lo que él hace. Lo que pasa es que cuando él está resolviendo el problema, aquí no le aparecen 2 factores, le aparecen 3. ¿Qué por qué? Porque es que resulta que él tiene una energía en electronvoltios, pero la tiene que pasar a julios para que en el sistema internacional la unidad le dé en metros por segundo. ¿Sí estamos? La energía. Entonces por eso aparece un término, un número, que es un factor de conversión entre electronvoltios y julios. ¿Sí estamos? Ese es el juego. Entonces listo, ya tenemos la velocidad. Como ya tenemos la velocidad en términos de la energía cinética, el siguiente paso es calcular la fuerza magnética. Evidentemente aquí pasa algo, y es que si la partícula se mueve en esa dirección, o sea que tiene una velocidad asociada B hacia adelante con una energía E, ¿sí? La partícula se mueve hacia allá, entonces miren que el ángulo formado entre la velocidad y el campo magnético es de 90 grados,
¿Sí estamos? Entonces la ecuación de fuerza magnética nos permite hacer esto. De 90 grados y la dirección o el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es de 90 grados. ¿El campo va como hacia dentro de la pared? Sí, va hacia la pared, va entrando y la partícula va así y el campo va así. ¿Sí estamos? Entonces miren que si la partícula va así y el campo va hacia adentro, entonces la fuerza magnética va hacia dónde? Hacia abajo, porque está cumpliendo la regla de la mano derecha. Velocidad, ¿sí? Si el campo es hacia allá, entonces solo hay una dirección en la que podría ir. ¿Sí estamos? Hacia abajo. La fuerza seguramente sería hacia abajo. ¿Estamos? Creo que no creo que no hacia abajo, creo que va hacia arriba. Porque esta es la velocidad, esta es el campo entrando, entonces el vector de fuerza va hacia arriba. ¿Sí estamos? Sí, estoy mintiendo, pero. ¿Qué bien? ¿Ah? Velocidad. Velocidad hacia allá, campo magnético hacia adentro, fuerza hacia arriba, porque se hace producto cruz B de velocidad, cruz B de campo magnético, fuerza. ¿Estamos? Entonces nos quedaría así. Entonces, listo. Ahora vamos a calcular la fuerza magnética, entonces nos quedaría la fuerza magnética va a ser igual. Pues primero, lo podemos escribir si quieren así, Q, B, cruz B, ¿cierto? Y entonces me dice, esto es vector, entonces la fuerza magnética va a ser igual a Q. Resulta que B cruz B pues nos va a dar escalarmente, ya hablándolo escalarmente, sería la norma de B, que es la velocidad, por la norma del campo magnético multiplicado por el seno del ángulo. Ese ángulo es el ángulo formado entre el vector de velocidad y el vector de campo magnético. Entonces en este caso, como los dos forman un ángulo de 90 grados, entonces sería seno de 90 y eso nos daría 1. Eso nos daría 1. Entonces nos quedaría que la fuerza magnética va a ser igual a Q de B. Y básicamente ya lo que toca es reemplazar, porque en teoría en el ejercicio inicial nos dan el valor del campo magnético. O sea, nos dan este valor, nos dan la velocidad y nos dan la carga. Bajo ese criterio podemos averiguar cuánto es la fuerza. ¿Sí estamos? Entonces el tipo dice, bien, ya tienen la fuerza magnética. ¿Qué pasó, mamacita? Pregúntenme y yo les respondo. Con mucho gusto. Bueno, es que pues decía que, antes decía que, bueno, si es 90 grados el ángulo, pero no siempre sería 90 grados, ¿no? No siempre, puede ser pero la unión diferente. perpendicular. Sí, pero digamos en este caso, en los problemas sencillos que estamos haciendo, en los problemas más light de campo magnético y en general pues uno siempre pone la velocidad perpendicular al campo magnético, pero podría ser que no. Podría ser que la partícula, por ejemplo, estuviera haciendo esto. Si el campo magnético está entrando, la partícula estuviera haciendo ¿qué? Esto. Lo que tocaría mirar es si la partícula está entrando y el campo magnético va hacia allá, ¿cuál sería la fuerza magnética que experimenta? Porque podría ser en ese caso seguramente 0, porque el seno del ángulo es 0 y entonces la fuerza magnética sería 0. Así que puede tener un ángulo diferente de 0, no necesariamente 90, y experimentar alguna fuerza magnética. ¿Sí estamos? O sea, no necesariamente tiene que ser perpendicular. ¿En ese caso qué fuerza puede la partícula o qué? ¿Que cuando va así no hay fuerza? No, puede venir con una velocidad B como viene acá. ¿Quién dio esa velocidad B? No sé, una energía, y seguiría moviéndose con esa energía y nunca se vería alterado, aunque existiera ese campo magnético ahí. ¿Y si la partícula nunca se mueve, se mantiene una velocidad? ¿No le afecta al campo? No le afecta al campo. Porque el campo magnético solo afecta a partículas en movimiento. Por eso afecta a corrientes eléctricas, que son cargas en movimiento. Mientras que el campo eléctrico se afecta a partículas en reposo, las acelera. Eso lo dijimos antes, pero ahí está. Bien, y ahora entonces el tipo le dice, bueno, ahora calculemos la aceleración del sistema. Entonces le dice, mire qué interesante, porque entonces la segunda ley de Newton dice que la fuerza magnética debería ser igual a la masa de la partícula, que en este caso es el protón, por la aceleración. Entonces lo que uno concluye es que entonces Q B por B debe ser igual a la masa del protón por la aceleración. Y entonces pues simplemente uno despeja, entonces le queda Q B sobre M igual a la aceleración. ¿Sí estamos? Y entonces él lo que encuentra es la aceleración del sistema.
Entonces, el problema es, pues, digamos, relativamente sencillo. Le dan a uno un campo magnético, le dan una energía de una partícula y le piden a uno calcular la velocidad de la partícula, le piden a uno calcular la fuerza magnética que experimenta la partícula y le piden a uno calcular la aceleración de la partícula. ¿Sí estamos? Y ya, ahí está. Eso es todo el truco. ¿Sí estamos? Entonces, pues se haría de esta manera. Obviamente, aquí lo que el tipo le dice a uno es: mire que la aceleración que le da por las características de masa del protón, ¿sí estamos? Que la masa del protón es pequeña, ¿cierto? ¿De qué orden dice que es? La menos 27. La menos 27 kilogramos, es una cosa por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces esto produce una aceleración de un orden de magnitud de 10 a la 12, dijimos, ¿no? Entonces la aceleración tiene un orden de magnitud de 10 a la 12 metros sobre segundo cuadrado. Eso es una aceleración monstruosa, tan monstruosa es que en un solo segundo ya la velocidad del objeto es superior a la velocidad de la luz. Entonces uno dice, pero obviamente eso es clásicamente, porque ya dijimos que desde el punto de vista de la relatividad eso no tiene sentido físico porque no podría superar esa velocidad. Tampoco son leyes aplicadas, ¿sí? No, pues claro. De hecho, si su profesor le enseñó bien mecánica, de haberle dicho en algún momento: venga, la ley de Newton cancional, pero tiene muchas restricciones. Particularmente una de las restricciones más grandes de la ley de Newton es a velocidades altas. Por eso surgió la relatividad de Einstein, porque la relatividad de Einstein se encontró que la ley de Newton a velocidades altas no funcionaba. Entonces dijeron: joder, entonces ¿cuáles son las leyes que funcionan a velocidades tan altas? Se encontró la relatividad. Así es que surge la relatividad. Entonces, pues evidentemente acá, entonces, como ya sabe que la relatividad tiene restricciones, entonces uno dice: ah, bueno, entonces esto es muy clásico, pero hasta allá no llegan las ecuaciones. O sea que tocaría es usar una ecuación de tipo relativista acá, poner la aceleración afectada por un factor que se llama el factor gamma, que es un factor relativista que altera todas las estructuras clásicas, y mirar hasta dónde lo lleva uno la aceleración. ¿Sí? O sea, mirar no la idea. La aceleración Sí, para mirar cuál sería la aceleración real. O puede ser esta la aceleración, es decir, la aceleración puede ser esta, pero la velocidad ganada por el objeto jamás será la que propone esta aceleración, porque la máxima velocidad que va a ganar ese objeto, aunque la aceleración tienda a ser esta, es la velocidad de la luz. Y después de eso, no importa qué pase, no va a poder superarla. No importa cuánta energía le metas, no la va a superar, porque entonces la energía se va a convertir en masa del objeto. Entonces el objeto se va a ver más masivo, entonces más difícil va a ser acelerar. Bueno, pero eso ya es otro punto. Bueno, pregunto, ¿está más o menos claro el juego cómo es? Bueno, es un ejercicio muestra de Resnick, no es algo muy tranquilo, muy sencillo. Entonces, miren, hay un experimento crucial en física que me gustaría que miráramos y que se aplica mucho la fuerza de Lorentz. Si estamos, o el principio del campo magnético y eso. Entonces, miren, vamos a plantear la situación. La situación es la siguiente. Como la fuerza de Lorentz está planteada de esa manera, ¿estamos de acuerdo? Entonces resulta que uno podría tener la siguiente situación física y encontrar una situación de equilibrio de suma de fuerzas igual a cero y todo el juego, que resulta ser hasta bastante sencillo, y es esto. Uno tiene un sistema de coordenadas R3, entonces uno tiene tres vectores en juego. Un vector que es el vector de velocidad de la partícula se mueve hacia allá y tiene una velocidad v. En esa misma región del espacio hay un campo eléctrico en esta dirección. Y en esta dirección hay un campo ¿qué? Magnético. ¿Estamos? O sea, hay tres campos, son constantes. ¿Estamos de acuerdo? Los dos campos son constantes y pues la velocidad es lo que vamos a ver qué pasa. ¿Estamos? Entonces, lo que le dicen a uno es: si la fuerza de Lorentz es cierta, fuerza total igual a I por E más Q, B cruz B, entonces puede existir la posibilidad, ¿cierto? Porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero esta B con esta B genera una fuerza magnética que ¿en qué dirección va? ¿En qué dirección va B cruz B? Hacia el campo eléctrico. B, no, hacia. ¡Qué mentira! ¡Parceros! Porque el producto cruz empieza en B minúscula. Entonces lo que tiene que hacer es como B, cruz B, o sea, viajar de la B allá a la B de acá. El vector va a apuntar hacia dónde? De V hacia B. ¿Sí estamos? Entonces el vector va hacia dónde? Hacia abajo. Entonces la fuerza magnética es un vector que va hacia abajo. Claro, estamos asumiendo que la carga que se está moviendo es positiva. ¿Qué es una carga de prueba? Entonces la fuerza magnética va hacia abajo. ¿Y la fuerza eléctrica hacia dónde iría si es una carga positiva? Bien, la carga está pasando por aquí, el campo eléctrico hacia arriba. ¿Y qué dirección va la fuerza eléctrica?
Entonces puede existir bajo esta configuración un momento en que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética sean ¿qué? Iguales, y ese es nuestro juego. Lo que nos vamos a preguntar es ¿con qué velocidad? Si la fuerza eléctrica y la fuerza magnética en algún momento son iguales, entonces ¿qué quiere decir? Que si un objeto viene con una velocidad definida, puede pasar derecho y el campo magnético nunca lo va a afectar, el campo magnético y eléctrico nunca lo van a afectar. Entonces nuestro reto es averiguar cuál es esa velocidad. ¿Sí estamos? Una velocidad crítica para que el objeto pase sin que la fuerza eléctrica gane ni que la fuerza magnética que gane, sino que pase derecho. ¿Sí estamos? Ese es el juego. Entonces, si eso es cierto, entonces uno puede concluir que, y espero que ustedes estén de acuerdo, 0 es igual, o lo que es lo mismo, Q por E debe ser igual a Q, y como esto es vectorial, pero pues estamos de acuerdo que si Sí, que uno es menos y el otro más. que el otro es menos y el otro es más y están en la misma línea de acción, es decir, el campo eléctrico está, digamos, si esto es Z, bauticemos, esto es Y y esto es X, entonces estos dos vectores están en la misma línea de acción, o sea, están en el mismo vector unitario K, entonces quito el vector unitario y solo me quedan que uno es igual al otro, o uno menos el otro da 0, ¿sí estamos? Entonces concluyo yo que los dos son iguales, o sea que Q por E debe ser igual a Q, B por B. Y no le pongo seno porque es que esto está configurado de tal manera que el ángulo entre el campo magnético y la velocidad es ¿cuánto? 90 grados. ¿Estamos? Entonces eso nos da una vez el 1, que es este ángulo. ¿Sí estamos? Entonces por eso no hay pierde. Pregunto, ¿está claro el juego? Entonces lo que yo voy a averiguar es cuál es la velocidad que hace que el sistema esté en equilibrio. ¿Sí estamos? O sea que no se acelere en ninguna de estas direcciones. Entonces mato las cargas. Y entonces me queda que la velocidad va a ser igual a E sobre B. Entonces el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético les dará a ustedes siempre una velocidad. Y de hecho esta es la manera, o se aproxima mucho a la manera de calcular la velocidad de la luz en ondas electromagnéticas. Que en una onda electromagnética hay un campo eléctrico oscilante, lo que pasa es que este campo eléctrico es constante, pero el campo eléctrico en una onda electromagnética es oscilante y el campo magnético también, y son perpendiculares. Entonces al ser perpendiculares genera una onda así, como una onda así y una onda así al tiempo, y ellas dos se autosustentan. Por eso las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío, no requieren ayuda de nadie, porque ellas mismas garantizan su existencia por esas dos oscilaciones. ¿Estamos? Y uno quiere calcular la velocidad de la onda, entonces uno termina concluyendo que la velocidad de la onda está relacionada con el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético, y uno encuentra pues, que la velocidad de esas ondas no es B cualquiera, es C, la velocidad de quién? De la luz, porque la luz es una onda que electromagnética. ¿Estamos? Pero eso es un juego muy futurista por allá con leyes de Maxwell y cosas de ese estilo. ¿Sí estamos? Entonces pregunto, ¿está claro esto? Listo. Esto es algo que tenemos que tener claro para la deducción o demostración que vamos a hacer de la relación carga-masa de JJ Thomson. ¿Bien? ¿Pleno? ¿Sí está claro? Sencillo, ¿no? No es una cosa de equilibrio entre dos campos, eléctrico y magnético, constantes, tranquilos, de los más lindos del mundo. No poniéndonos violentos y lamentablemente por cuestiones de tiempo no nos podremos poner violentos. Entonces pues ahí irá. Entonces miren, ahora nuestro juego es mirar un poco en qué consiste el experimento de Thomson. El experimento de Thomson, el reto de Thomson es que en la época de Thomson se cree, y creo que ya lo he comentado un poco, en la existencia de una partícula elemental que se llama electrón, pero nadie nunca jamás lo ha visto, ni lo ha medido, ni le ha pillado nada. Entonces el reto es que pues parece que existe, entonces el reto es buscarlo. Así como ahorita se ponen a buscar neutrinos y se ponen a buscar, no sé, quarks, bosones raros. Entonces en esa época la moda era buscar electrones o buscar protones como partículas que pues mucha gente como en la actualidad la gente dice, esa gente sí busca huevonas, eso ni siquiera existirá. Así entonces pasaban esas épocas, buscar electrones, pues mira que eso no va a existir. ¿Se va a entender o no? Pero resulta que los manes tenían claro que es muy posible que esas estructuras sí que sí existieran, entonces tocaba buscarlas. Y entonces mi amigo Thomson se plantea un experimento que sirve para medir una cosa. Él dice, voy a hacer un experimento que me permita calcular esto, la relación entre la carga y la masa del electrón, es decir, me va a decir cuánto es este cociente. O sea, no me va a decir cuánto es la carga ni me va a decir cuánto es la masa, me va a decir cuánto es la relación entre la carga y la masa. Y después vendrá gente que seguramente pueda plantear un experimento en el cual puedan medir la carga o puedan medir la masa y nosotros averiguar el otro factor. De hecho, entre estos dos experimentos, después de este experimento, se hizo un experimento para medir la carga del electrón. Se conoce como el experimento de Millikan, por ahí lo mencionamos en algún momento. Sí, claro. ¿Cierto?
con la gota de aceite cargada eléctricamente y las dos placas y moviendo la gota, y tiene que ver un poco con mecánica de fluidos. Entonces el caso es que el man determina la carga eléctrica, y como ya se tenía este experimento de Thomson, inmediatamente se calculó la masa del electrón. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cómo se plantea eso? Pues es básicamente un tubo de rayos catódicos, como esos tubos de televisor, de esos televisores antiguos que eran de tubo, ¿cierto? Que había un tubo que aceleraba los electrones y los llevaba a la pantalla y los chocaba para que emitieran luz. ¿Sí estamos? Así es el cuento. Entonces, el man lo que hacía era lo siguiente, el man lo que hacía era plantear esa situación, y entonces miren lo que hizo. Bueno, vamos a suponer que está la fuente en la cual se originan los electrones. Generalmente es con temperatura, ¿sí? Se pone un material y se calienta. De hecho, ustedes se acuerdan que eso era calientico ahí atrás, ¿sí? Porque eso se calienta y esa temperatura va liberando algunas partículas que se van a mover en un tubo, ¿sí? Entonces es posible que aquí tengan algún sistema que acelere las partículas, un campo, puede ser un campo eléctrico, ¿están de acuerdo o no? Que acelere esas partículas y las dispare en esta dirección. En esa región del espacio hay unas placas, en este caso hay dos placas, son placas cargadas eléctricamente, o sea que una es positiva y la otra es que negativa. Entonces supongamos que la placa positiva es esta y la placa negativa es esta. Entonces, ¿qué le va a pasar a una partícula si por ejemplo es un protón o si es un electrón que atraviese esa región del espacio del campo eléctrico? Va a tener aeración en las placas. Va a tener aeración en las placas, o sea, se va a desviar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro reto va a ser, mecánica clásicamente hablando, es determinar cuánto se desvía una partícula que atraviesa esta estructura, ¿sí? Por ejemplo, si es un electrón, entonces cuánto se va a desviar. ¿Desde dónde? Desde donde inicia la placa hasta donde termina. Eso quiere decir que nosotros tenemos que conocer las dimensiones de la placa. Vemos que la placa tiene una dimensión o longitud que es conocida. También conocemos la magnitud del campo eléctrico, que en este caso viene así. ¿Están de acuerdo? Entonces conocemos el campo eléctrico es conocido, es constante. ¿Estamos de acuerdo?